Estamos de vuelta, vamos a seguir conversando sobre las repercusiones del acuerdo por parte de los convencionales y para ello vamos a tomar contacto con la ex convencional de Movimientos Sociales, Manuel Arroyo, y también el ex constituyente del Frente Amplio, Fernando Atria. ¿Cómo están? Bienvenidos a CNN Chile. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes por su tiempo también. Bueno, quisiera comenzar con Fernando preguntándole cómo recibe este acuerdo presentado durante esta jornada por los partidos oficialistas. Yo creo que es un acuerdo que tiene claramente dos partes, ¿no? La parte principal, que se refiere a plurinacionalidad, a derechos sociales, a poder judicial en parte, está orientado a salir al paso de un conjunto de desinformaciones, por decirlas de una manera suave, y de campaña de distorsión del contenido de la nueva Constitución, ¿no? Y busca aclarar, hacer explícitos contenidos que ya están en la nueva Constitución, porque ya hay experiencias en otros países, hemos visto, en Gran Bretaña para el Brexit, en la elección de Trump en Estados Unidos, en Colombia para el referéndum sobre el acuerdo de paz, hemos visto que en las condiciones actuales el uso de esa interpretación maliciosamente distorsionada tiene efectos electorales, y este acuerdo sale al paso. O sea, ¿le parece bien? Lo que, por cierto, esta parte creo que es una buena cosa, que aclare cuestiones que en rigor no necesitan ser aclarados, pero que han sido objeto de una campaña de desinformación de parte del rechazo y que entonces sirve para aclarar el contenido real de la nueva Constitución. Y además también hay partes de este acuerdo que contemplan modificaciones a cuestiones que se decidieron en la Convención y que se sujetarán a los procedimientos de reforma de la nueva Constitución. ¿Y que quedaron mal explicadas en lo que salió de la Convención? Bueno, hay diferentes posiciones. Este acuerdo toma una posición distinta de la que tomó la Convención y no hay que olvidar que todo el que aprueba la nueva Constitución está aprobando un procedimiento de reforma. Un procedimiento de reforma que, a diferencia de la Constitución del 80, no protege a la Constitución de la democracia y del pueblo, sino al contrario. Todo esto, en la medida en que implique reformas sustanciales al sistema político o a sistemas de justicia, va a tener que ser aprobado en el Parlamento y ratificado plebiscitariamente. Yo creo que eso es una buena cosa, porque retiene la legitimación popular que va a tener la nueva Constitución va a recibir el 4 de septiembre y la retiene en sus reformas posteriores. Además, este acuerdo creo que muestra de parte de los partidos, termino con esto, muestra de parte de los partidos, bueno, que respondieron al llamado del presidente y reconocen entonces su liderazgo. Yo creo que en ese sentido es una buena cosa este acuerdo. Manuela, ¿usted también lo considera bueno este acuerdo? Sí, bueno, yo creo que es importante distinguir entre la forma y el fondo. Respecto al fondo, yo creo que este acuerdo, tal como lo planteaba Fernando, lo que hace básicamente es hacerse cargo de las mentiras y de las fake news que durante todo este tiempo ha levantado la derecha, y respecto como de muchos aspectos, especialmente en derechos sociales, lo que hace es decir y explicar lo que está establecido como el lenguaje de norma en un lenguaje más político y más claro respecto a su contenido. Ahora, respecto también como a la forma en que se da, yo creo que igual es importante, ¿no?, tomar en consideración que este proceso no fue un proceso exclusivo de los partidos políticos. Aquí también participamos movimientos sociales, participamos movimientos ambientalistas, participamos independientes, y por lo tanto creo que replicar, ¿no?, estas lógicas desde arriba, desde que se toman las decisiones exclusivamente desde los partidos políticos, también es complejo, porque hoy día estamos abriendo las puertas hacia una nueva Constitución que en sus propias reformas y en sus propias transformaciones incluye. O sea, ¿usted cree que en el acuerdo deberían haber sido incluidos los independientes? O sea, yo creo que el acuerdo tiene que ser incluido todos y todas quienes participamos, independientes si tenemos representación parlamentaria o no, porque esta Constitución no fue escrita solo por los partidos, fue mucho más amplia, y de hecho, ¿no?, si uno ve la composición de quienes tomaron este acuerdo, no hay nadie que represente a los pueblos indígenas. Y eso no me parece sano en una nueva democracia que tiene que ser mucho más inclusiva, que tiene que ser paritaria y que tiene que avanzar también en la participación y la representación mucho más de los partidos tradicionales. ¿Faltaron los independientes, Fernando? Bueno, yo creo que es natural que una Constitución suscite opiniones y posicionamientos de distintos actores y sectores de la sociedad. En este caso fueron los partidos políticos que respaldan, los partidos y movimientos políticos que respaldan al gobierno. Lo importante, creo yo, es que
es de vuelta al contenido de la nueva Constitución. Es que en la medida, o sea, para que este acuerdo se transforme en parte de la Constitución, es necesario, por cierto, primero, votar a prueba el 4 de septiembre, desde luego. Y segundo, en la medida en que implica reformas sustanciales, en el caso de lo que se acordó a sistemas de justicia o al sistema político, va a requerir un plebiscito ratificatorio. Entonces, ese va a ser el momento. Este es un momento en un proceso de discusión. Aquí hay una posición manifestada por estos partidos, pero que no va, gracias a las características del proceso de reforma constitucional en la nueva Constitución, no es final. Las reformas sustanciales a sistema político, a sistemas de justicia, son reformas que no pueden ser unilateralmente decididas por la institucionalidad política. El pueblo, a través de plebiscito, necesitará participar de eso, y eso va a suscitar, por cierto, una discusión mucho más amplia que la discusión que llevó a este acuerdo entre los partidos que respaldan al gobierno. Manuela, me llama la atención que ahora considere que de alguna u otra forma en el fondo está bien este acuerdo, porque hace una semana atrás usted en el desconcierto señalaba que le parecía inconcebible estar generando acuerdos antes del plebiscito. Yo lo que estoy diciendo que en la parte que aclara lo que es la Constitución está bien, porque no inventa nada nuevo que no esté en el texto constitucional. Ahora, insisto, ¿no? Si hacemos acuerdos por arriba sin participación democrática, esa forma a mí no me parece, ¿no? Hoy día creo que es importante que lo primero, como dijo Fernando, es aprobar. Si después de eso es necesario conversar sobre cómo se aplica la Constitución, es necesario. Pero hoy día tampoco podemos irrogarnos de forma soberbia, ¿no?, la representatividad de todo Chile o decir vamos a cambiar las cosas de esta forma. Hay una distinción, ¿no? O sea, para usted los partidos políticos tuvieron una actitud soberbia. Sí, efectivamente, ¿no? Creo que hoy día no podemos construir transformaciones sin los pueblos originarios, sin los movimientos sociales, y creo que hoy día también hay que distinguir, ¿no? Efectivamente, cuando se modifica el sistema político, existe un quórum distinto que los sistemas de justicia. Para modificar los sistemas de justicia solamente se requiere 4/7, pero para modificar el sistema político se requieren 2/3. Y si no se llega a los tercios, hay un referéndum popular. Entonces, claramente aquí, ¿no?, cuando hablamos de los sistemas de justicia, hubo una deliberación y una aprobación por parte de toda la convención. Hubo una votación que también incluyó a muchos y muchas convencionales de los mismos partidos, ¿no?, que hoy día apuntan hacia la modificación de las normas que establecimos, lo cual es válido, es evidente, ¿no?, si la Constitución es abierta. Ahora, creo que no podemos caer en los mismos errores que cometimos en los 90, hacer una transición sin participación popular desde arriba, desde la élite, y creo que hoy día es significativo y que también sería un gesto importante, ¿no?, que cuando se tomen este tipo de decisiones no sea a espaldas, ¿no?, de quienes no somos parte de los partidos, que no sea a espaldas también de los pueblos indígenas y de los sectores populares. Hoy día creo que hay que abrir mucho más los espacios de legitimación, hay que abrir mucho más los espacios de participación, y creo que hoy día lo central es aprobar. El resto se verá después. ¿Está de acuerdo, Fernando, con que la actitud de los partidos políticos fue soberbia? Y me gustaría preguntarle también si a usted le hubiese gustado ser parte de esas conversaciones previo al acuerdo. Yo participé en esas conversaciones, efectivamente. ¿Y representando a qué partido político? Al movimiento político Fuerza Común, del cual yo pertenezco. ¿Pero este no era un acuerdo entre partidos? Era partidos y movimientos del que apoyaban al gobierno. Pero en todo caso, yo no creo que... yo estoy en desacuerdo con Manuela. Yo no creo que sea una actitud soberbia, porque en toda discusión constitucional se tienen que plantear posiciones. Aquí hay posiciones de los partidos y movimientos que apoyan al gobierno, que no es una... O sea, que en el entendido de que no es una decisión unilateral de ellos. Es una contribución a una discusión pública que evidentemente va a suscitar, en la medida en que avance, por cierto, va a suscitar contribución de otros actores políticos y sociales. Y entonces se discutirá ampliamente. Aquí no creo que, digamos, no puede haber, no tendría sentido que hubiera una pretensión de dejar cerrada la cuestión por la declaración de estos partidos y movimientos. Aquí lo que hay es una propuesta, un posicionamiento de ellos frente a
la interpretación correcta de una serie de disposiciones que han sido malinterpretadas y distorsionadas por la campaña de rechazo y 2 o 3 cuestiones de contenido de la nueva Constitución, pero que evidentemente no es la última palabra. Esto es una contribución a la discusión pública que va a tener que suscitarse, y el punto que yo quiero enfatizar es que en lo que se refiere al sistema político, tiene razón Manuela, en lo que se refiere al sistema político, esto, que son las reformas más significativas que se proponen en este documento, esa no puede ser una decisión, como ella dice, desde arriba. No podrá ser, porque el proceso de reforma constitucional contenido en la nueva Constitución es incompatible con eso. Para hacer esas reformas va a ser necesario una ratificación plebiscitaria, y eso va a forzar una discusión muchísimo más amplia que la que se puede lograr entre, en este caso, los partidos y movimientos que responden al gobierno. ¿Y ustedes creen que en sistema político, porque sabemos que tras el acuerdo de los partidos queda entonces eliminada la reelección presidencial y que el Congreso pueda presentar iniciativas que impliquen gasto fiscal? En ese sentido, Fernando, ¿lo considera una derrota? Usted era partidario de la reelección. Bueno, hay que decir que en el caso de la reelección, curiosamente, ese fue una de las pocas cuestiones importantes del sistema político que fue en la Comisión de Sistema Político totalmente unánime. Todos los miembros de la comisión, y me refiero a todos, firmaron indicaciones que en este sentido eran idénticas en contenido, que autorizaban la reelección del presidente de la República consecutiva por una sola vez. ¿Eso por qué se hizo? Porque había consenso unánime de que periodos de 4 años son demasiado breves cuando se trata de reformas de mediano a largo plazo. Pero el tercer y cuarto año podría terminar significando una campaña de un presidente que se quiere reelegir. Por eso, pero vamos por parte. Entonces, 4 años será demasiado breve. Si es demasiado breve para tener gobiernos responsables de transformaciones de mediano plazo, largo plazo o de agendas transformadoras, entonces hay solo 2 opciones. O se alarga el periodo presidencial o se permite la reelección. En mi opinión, permitir la reelección lo que significa es que el periodo presidencial es de 8 años, en principio, sin perjuicio de que el pueblo tiene la posibilidad a los 4 de cambiar la orientación del gobierno. Si esa solución, por el peligro de intervencionismo electoral, es considerada insuficiente, bueno, eso tendrá que reabrir la posibilidad de la otra solución, que es periodos más largos. Y esa es una discusión, por cierto, que tendremos que tener en su momento en las instancias institucionales y en general en la sociedad, de cómo enfrentar ese problema que fue en su identificación y en su solución unánime en la Comisión de Sistema Político. Manuel, ¿usted está conforme cómo queda el sistema político tras el acuerdo? Sí, o sea, no es que quede, ¿no? Finalmente, esta propia Constitución, a diferencia de la Constitución del 80, abre las posibilidades de su transformación. Y en el caso del sistema político, si no se logran 2/3, se llama a un plebiscito popular. Esas reglas están en la propia Constitución, en el capítulo sobre reforma constitucional, y si la ciudadanía quiere que así sea, está todo bien, ¿no? Pero creo que hoy día, ¿no? Es importante darle ese énfasis, ¿no? Es una propuesta de quienes también están involucrados en el sistema político, ¿no? Son los partidos los que están tomando decisiones sobre sí mismos, sobre su forma de autorregularse. Pero creo que el paso siguiente, y que está en la propia Constitución, es que la ciudadanía es la que tiene que decidir, es la que tiene que decidir si está de acuerdo o no con esta propuesta, y si es necesario reformarlo, que así sea, ¿Manuela? pero que no sea... Sí, y sobre justicia indígena, que nos queda poquito tiempo para poder avanzar. El acuerdo señala que la justicia indígena solo se aplicará a miembros del mismo pueblo, será voluntaria y no tendrá competencias respecto de delitos penales. ¿Usted está de acuerdo con eso? En algunos aspectos yo creo que es importante como recordar lo que dice la norma. La norma constitucional hace un reenvío hacia la ley, y la ley es un proceso abierto que puede regular aquello. Ahora, personalmente yo creo que, por ejemplo, en casos, qué sé yo, de abigeato, de hurtos, de amenaza, de bienes únicos disponibles, perfectamente puede aplicarse la justicia indígena. Yo trabajé mucho tiempo como defensora penal mapuche, donde efectivamente se aplicaban ese tipo de normas y también se estableció la ley indígena. Ahora, eso requiere de un debate legal, de un debate legislativo, ¿no? Con mucho más tiempo, con la participación de los pueblos indígenas. Esa discusión no se puede dar sin que los pueblos indígenas participen y tomen esa decisión. Ahora, ¿qué es lo que dice la Constitución? Que la ley lo va a regular. No dice ni que sí se puede o que no se puede. Aquí hay una propuesta de los partidos políticos que puede ser válida, puede que no, puede ser mejorada con la ley, puede ser distinta, y eso está abierto, ¿no? Ahora,
eso no, la Constitución solamente establece la posibilidad de la existencia y hace un reenvío a la ley. Yo personalmente sería menos restrictiva en algunos aspectos, creo que yo lo veo precisamente como una forma, al igual que como va a existir la justicia vecinal, de resolver conflictos de poca cuantía al interior de una comunidad, entre miembros de una comunidad indígena. Eso está muy sentado en la discusión. Y que permitiría resolver aspectos, qué sé yo, un hurto, que no sé, yo vivo en la Araucanía, ¿no? Que el chancho se metió en el campo del vecino, se comió la avena, el perro se comió el chancho, son cosas que pasan todos los días. Sí, y no es necesario llegar a un juicio aquello, ¿no? Pero recordemos que en esa discusión posterior, que siempre y cuando gane la prueba en el plebiscito de salida, participan todos los partidos políticos. Entonces me gustaría, ya para ir cerrando, conocer cuál es el llamado que usted hace precisamente a los partidos políticos de cara a lo que pueda suceder desde el 5 de septiembre en adelante y a todas estas discusiones que se van a dar en el Parlamento si es que gana la opción apruebo. Sí, yo creo que tengo mucha confianza y convicción de que va a ganar el apruebo. Hemos trabajado muchísimo por aquello y yo creo que los partidos políticos hoy día tienen una responsabilidad importante, que es en el tiempo, ¿no?, que queda de sus parlamentarias y sus parlamentarios, también tomar en consideración la postura, el trabajo de los movimientos sociales, de los grupos que hoy día no se encuentran representados en el Parlamento, dado, ¿no?, que seguimos en un sistema en que se mantiene vigente la Constitución del 80. Y creo que hoy día el desafío es que estas transformaciones sean democráticas, sean participativas, tal como sucedió, ¿no?, desde el 2019 en adelante. Creo que hoy día no podemos dejar a nadie fuera y precisamente ese es el espíritu del apruebo, la diversidad, la inclusión y la incorporación de todos y todas quienes somos chilenos y chilenas, pueblos indígenas y quienes estamos aportando y trabajando en una transformación significativa hacia la igualdad y la justicia social y la inclusión en nuestro país. Ya, y lo último, Fernando, ¿mueve la aguja este acuerdo de cara al plebiscito? Bueno, yo espero que sí, porque yo he constatado que hay preocupación en las personas, porque yo he constatado, lo digo mejor, que la campaña de desinformación y de distorsión del contenido de la nueva Constitución, que ha hecho el rechazo, ha tenido su eficacia. Y entonces hay personas que creen, por ejemplo, que el hecho de tener una Constitución que asegure el derecho a la vivienda digna y adecuada puede ser para ellas un problema. O hay personas que creen que es una mala idea tener un sistema nacional de salud. No porque estén en desacuerdo con la idea de un sistema nacional de salud, sino porque han sido inducidas a pensar que eso, por ejemplo, implica que no va a haber ningún prestador privado, que van a estar todos excluidos, a pesar de que la Constitución explícitamente los menciona. Entonces, en esa dimensión, porque parte importante, la parte más importante, creo yo, de este acuerdo se dirige a aclarar y salir al paso de esa campaña de desinformación que está teniendo cierta eficacia. Yo creo que esta aclaración contenida en este acuerdo puede ser relevante en la campaña y yo espero entonces que ahora, el tiempo que nos queda, nos dediquemos a hablar del contenido real de la nueva Constitución, porque en la medida en que el juicio, que las personas comencemos a hablar del contenido real y no tengamos que estar explicando que no hay esta Constitución imaginaria que presenta la derecha, en esa medida, estoy seguro, el apruebo. Pero no será un poco tarde para comenzar a hablar, quedan 3 semanas. Bueno, llevamos hablando de eso y yo creo que eso ya se ha notado y seguiremos haciéndolo. Bueno, Fernando Atria, Manuel Arroyo, muchas gracias por su tiempo con CNN Chile en esta tarde, conversando, por supuesto, con nuestro canal. Que esté muy bien. Gracias, José Miguel. Un gusto, Manuela.